tiempo de Precios Cuidados. Vamos a hablar de esto, del consumo, pospaso, cómo vienen estos próximos meses. Está aquí con nosotros Damián Dipache. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás, Eleonora? Muy bien, un placer tenerte aquí. Igualmente. Bueno, una nueva renovación de Precios Cuidados. Sí, esta es muy esperada, básicamente porque vas a tener un cuatrimestre de vigencia en un contexto donde la inflación claramente comenzó a acelerarse. El jueves vamos a tener los datos del INDEC y lo que se espera es tener una inflación entre el orden del 4 y 4,3%. Y ahí lo que vemos es que la categoría alimentos no va a ser la que nos llame tanto la atención en este ¿Por qué no? INDEC. ¿Por qué? Porque el programa de quita del IVA, al quitarle el impuesto, lo que mide la canasta básica del INDEC, vas a tener precios que incluso en algunos casos pudieron haber bajado de precio en el mes de agosto respecto de julio. Claro, y esto tiene que ver por la quita del IVA, decís. Tiene que ver por la quita del IVA. Pero sí, tenés dentro de este programa de precios cuidados categorías que no tienen quita de IVA, sobre todo artículos de limpieza, cuidado personal o bebidas, que van a tener un ajuste de precio entre el 5 y el 10%, el promedio es 4,46%, que es lo que informa la Secretaría de Comercio, que realmente tuvieron aumentos fuertes. Entonces, digo, es esperada porque ¿qué es lo que va a pasar con este listado de precios? Los precios quedan estabilizados durante estos 4 meses y la realidad es que vas a tener una inflación acumulada en ese cuatrimestre de no menos de entre... se espera no menos de entre el 13 y 15%. Entonces vas a tener precios que están ajustando en el orden del 5 al 10%, ¿no? Entonces siempre esos precios van a estar en promoción a lo largo de la vigencia de este programa, ¿no? Ahora, estamos hablando de un programa que se renueva hasta el 7 de enero de 2020, o sea que trasciende la actual gestión. Se utilizan mucho. ¿Cuánto incide realmente el listado de precios cuidados? ¿Cuánto lo utilizan los consumidores? Bueno, ¿Cuánto lo buscan? Bueno, es un programa que tiene un nivel de participación que fue creciendo de apenas el 2% hasta, en algunos casos, el 15% de las ventas en un supermercado. Depende de la categoría. Por ejemplo, en el caso... ¿Entre el 2 y el 15%? Y el 15% de acuerdo a la categoría, cómo fue creciendo respecto de la participación en las ventas. Y lo que pasa en el ciclo del programa es que al finalizar la última etapa, ¿qué encontrás? Precios en casi promoción. Entonces, cuando acelere la inflación, como nos volvió a pasar, ¿qué hace el productor industrial? Bueno, ajusta la cantidad ofertada en góndola, o sea, deriva menos cantidad de producto porque no puede ajustar precio. Eso es lo que viene pasando. Ahora en la nueva etapa, cuando ajustan precio, vuelve a volcarse una buena oferta. O sea, mañana los consumidores van a poder ir a las bocas y seguramente van a encontrar mucho más oferta de lo que encuentran en la última etapa. Vos decís que en la última etapa entonces lo que tienden a hacer es uno llega a la góndola del supermercado y quizá ese precio cuidado no está. Exactamente. O hay menos stock. O hay menos stock. Entonces, ¿qué pasa? Vas a las 11 de la mañana y ya no encontrás producto. Y antes ibas a la 1 del mediodía y todavía había productos, que es lo que comienza a pasar mañana. Esta es una ala donde le va a faltar otra ala al programa, que es precios esenciales, que va a ajustar en octubre. Recordemos que dentro de esa... ¿Recordaron la diferencia entre precios esenciales y precios cuidados? Bueno, precios cuidados tiene que ver con toda la categoría de productos, alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza. Bien. Y precios esenciales es solamente canasta básica. O sea, yerba mate, arroz, pastas secas, leche, té, yerba mate. Allí incide entonces aún más esto de la quita del IVA. Digo, exactamente. Porque incluye los precios esenciales, ¿no? Claro, y esos precios esenciales que van a ajustar ahora en octubre, la realidad que te dan en precios de porción. Bueno, por lo menos recordemos que, por ejemplo, las carnes estaban en el orden de 149 pesos. El kilo de carne quedó congelado en 149 durante un semestre que se va a ajustar ahora en octubre. ¿Qué pasó con las leches, el arroz y la yerba mate? Bueno, en algunas marcas y presentaciones incluso tienen un precio inferior al que tenían en el mes de julio por justamente la quita del IVA. Y en otras marcas y presentaciones, aceite, leche y yerba mate, en algunas marcas y presentaciones, desgraciadamente la inflación hizo que nuevamente esté por encima del precio que tenían previo a la implementación de esta medida, ¿no? Claro. Bueno, o sea que es importante tener en cuenta este listado. Ya está publicado el listado, la gente puede acceder a él, lo puede tener, puede llevar la listita, pero supuestamente cuando llegas al supermercado tenés que tener en la góndola la señalística cartel, del programa. Exacto, que señalice justamente cuál es el producto que está dentro de los precios cuidados. Bueno, tengamos en cuenta algo, este tipo de programas que siempre fueron muy criticados, en este momento la realidad que es necesario
¿Por qué? Porque tenés un momento donde hay una dispersión de precios terrible. ¿Qué está pasando en el mercado minorista? Y eso está bueno informarlo. Vos tenés precios de misma marca, mismo producto, misma presentación, por ejemplo, de aceite, con 15% de diferencia entre un punto de venta y el otro. Tenías marcas de harinas entre 25% de diferencia entre un punto de venta y el otro. Entonces, este programa lo que tiende es a mantener un precio de equilibrio y la demanda, que no está dentro del programa, perdón, la oferta que no está dentro del programa, tiene que tener como referencia ese nivel de precio porque la demanda de estos productos dentro del programa que tiene un precio estable empieza a incrementarse. Claro. Entonces, el resto, para no perder mercado, de alguna manera pueden subir, pero no tanto como teniendo estos precios de nivel de referencia. Eso es lo que busca la Secretaría de Comercio a través de este tipo de programa. En este momento, digo, no es lo mejor medida estar revisando los precios en 2.600 puntos de venta en todo el país, pero en este momento de alta inflación sí es un alivio para el consumidor y de alguna manera marca precio de referencia para el resto de la oferta que no forma parte del programa, ¿no? Damián, ¿cómo ves la situación del consumo post-paso? Bueno, hoy publicamos nuestro informe a través de Focus Market Vía Scanteche, 912 puntos de venta de todo el país. ¿Qué pasaba en junio? Bueno, en junio el INDEC mostró caída del consumo del 12,3%. ¿Qué pasó en julio? Avanzamos, julio fue de 9,9%, desaceleraba la caída. ¿Qué nos pasó en agosto? Cerramos con 12% de caída. Se aceleró nuevamente la caída en consumo masivo. ¿Qué pasó en el país? Capital Federal y Gran Buenos Aires, la caída se acentuó mucho más que en el interior del país. Es un dato. Más en Capital Federal y Gran Buenos Aires que en el interior del país. ¿Te digo el dato? Mirá, sí. Capital Federal y Gran Buenos Aires, consumo masivo 17%. De caída, ¿eh? De caída. Caída de 17%. Interanual. El interior del país, 7%. ¿10 puntos por encima? Sí. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, primero que la ciudad de Buenos Aires tuvo un incremento de los costos de servicios privados, a pesar del congelamiento público, mucho más alto que en el interior del país. Y Gran Buenos Aires... Y las propias tarifas que ya estaban ajustadas en el interior y por ahí en la ciudad no tanto. Y en provincia de Buenos Aires también tuviste una caída. La caída del poder adquisitivo fue mucho mayor a lo que es en el interior del país. Claro. También tiene que ver. Mirá, acá tenemos datos, que lo que te estaba diciendo. Esto es consumo masivo, perdón, esto es ventas minoristas. Esto lo informó la CAME. Ventas minoristas, indumentaria, calzado, electrodomésticos, locales comerciales. Fíjate lo que es la caída interanual, 18,6%, esto es en agosto, y en el acumulado del año, 12,5%. Esto lo informó CAME hoy. Y estos son los datos que te mostré de consumo masivo, 12% interanual en agosto. Y en el acumulado del año llevamos 10% de caída. Cuando ves esto reflejado en los diferentes rubros, alimentos está en el orden del 7% de caída, alimentos. Cuando vas a la categoría bebidas está en el 12% de caída. Artículos de limpieza están en el orden del 14% de caída y cuidado personal también está en el orden entre el 13 y 14% de caída interanual en las ventas. Se aceleró nuevamente la caída, esta distorsión que se generó en la macroeconomía con evolución del tipo de cambio. Esta nueva devaluación, ¿no? Nueva devaluación. Claro. Fue a precio de deterioró el poder adquisitivo del consumidor y los datos en la actividad económica real, desgraciadamente, no son los mejores. Y además, ¿le agregarías la incertidumbre? Digo, la incertidumbre en el consumo en general siempre tiene un impacto muy grande. ¿También tiene un impacto grande en el consumo masivo, por ejemplo? Sí, ¿qué pasa? Lo que notás en el consumo masivo es que yo digo... Frente a la evolución del tipo de cambio, que en definitiva los que compran y venden dólar en nuestro país son 2 millones de personas, tenés 42 millones de personas que en realidad el único tipo de cambio es cuántos pesos compro frente a los bienes que necesito. Claro. Esa situación se vuelve muy frustrante y la realidad que se produce una dispersión de precios muy grande. Lo que tenés es un ajuste fuerte porque realmente la pérdida del poder adquisitivo frente al rebote de los precios es muy grande. Ahora tenemos las medidas del gobierno. El gobierno saca una serie de medidas, una batería de medidas que no la viste en agosto. O sea, esto que estamos viviendo no tuvo ninguna contención. No tuvo ni los bonos del sector público, no tuvo... Ni el control de capitales. No, pero además de la micro, no tuvo el refuerzo de fuerzas de seguridad que va a dar el gobierno, no tuvo el beneficio para los monotributistas, no tuvo la batería de medidas. Bueno, ahora de alguna manera vamos a poder hablar con eso que intenta contener el gobierno, que ahora tenemos una noticia importante que sería que el Ministerio de Producción está proponiendo un bono para los privados de 5.000 pesos, ¿no? Un bono que para las pymes... Bueno, ya alzaron la mano las pymes, para que no sea obligatorio. Es que el año pasado... Hay muchas pymes que están en situaciones muy difíciles. Muy dramáticas. El año pasado
esa misma situación Sí. llevó a que solamente lo puedan pagar 4 de cada 10 pymes. Este año, en la situación actual, no están pudiendo pagar los tramos paritarios. Claro. Leonora, claro. no están, o sea, los tramos paritarios le están diciendo, mirá, el de agosto te lo pago en septiembre, el de septiembre te lo voy a pasar a octubre o noviembre. Claro, No sé, lo están pateando. Lo están pateando, ¿por qué? Porque a una tasa del 85%, la pyme no está pudiendo financiar su capital de trabajo. Muchas pymes, en contexto de caída de la actividad económica, se financiaban incluso con el banco para pagar aguinaldos. Sí. Bueno, no está esa Y posibilidad ni ahora. hablar a aquellos que tenían los fondos, ¿no? Absolutamente. Ni hablar de ellos que están en esa eso situación. es un problema que estamos viviendo ante esta situación. Damián Dipache, siempre muy interesante escucharte. Muchísimas gracias. Un placer. Bien, y de aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Juanpi, buenas noches. Buenas noches, Helio. Atención los pasajeros del subte porque el próximo jueves se avecina una mañana realmente complicada.